Este anime comienza con el prota, Allen, escribiéndole una carta a Lydia, disculpándose por su repentina partida. Resulta que él ahora mismo está yendo rumbo a las tierras del norte, porque había reprobado el examen para hechicero de la corte. Pero dejando eso de lado, ahorita para el prota lo más importante era conseguir un trabajo porque ni siquiera tenía dinero para volver a su casa. Así que le preguntó a su maestro que si sabía de alguno. Él le mencionó que un viejo amigo había estado buscando un tutor para su hija, y aunque él solo trabajaría hasta la primavera, pagaban bien. Allen, al saber esto, de inmediato aceptó el trabajo. Entonces, el profesor, sin perder tiempo, llamó a su viejo amigo y le dijo que ya tenía el tutor perfecto para su hija. Así, cuando él colgó la llamada, le comentó a Allen que su alumna sería la hija de los Howard, uno de los 4 grandes ducados. Ella era Lady Tina, que deseaba entrar a la Academia Real la próxima primavera. En fin, el maestro de Allen ya tenía su boleto, lo que quería decir que el prota se iría esa misma tarde. Y no solo eso, sino que el maestro ya tenía todo calculado. Cuando el prota llegó a la estación, fue recibido por Graham, el jefe de los mayordomos de la familia Howard. Con él estaba una chica peliazul llamada Ellie, que era aprendiz de sirvienta. En fin, la cosa es que como el carro era pequeño, Allen tendría que llevar en sus piernas a Ellie. Él no quiso que la chica se sintiera incómoda, por lo que mencionó que los 3 cabrían apretaditos. Sin embargo, la peliazul toda rojita dijo que no había problema en hacerlo. Fue así que ya dentro del carro, Allen tenía a Ellie en sus piernas, pero en eso se dio cuenta de que su moñito tenía un pequeño detalle. De camino a la mansión, el prota se dio cuenta que la peliazul tenía frío, entonces le dio su bufanda y con magia reguló la temperatura del auto. Ya cuando ellos llegaron a la casa de los Howard, Allen como un caballero bajó a la chica y se disculpó con ella por haberle hecho pasar un mal rato, refiriéndose a Ellie como su alteza. Resulta que Allen se había dado cuenta que la peliazul en realidad era Lady Tina. Él se había percatado de esto desde la primera vez que la vio, pues la chica no lucía como una sirvienta, además de que la ropa no era de su talla y el moñito que tenía tiene un bordado con hilo de oro. En fin, cuando Allen entró a la mansión, ahí conoció a la verdadera Ellie, pero como ella era tan torpe, casi se cae. Afortunadamente, el prota evitó que ella se cayera. En eso, Allen quedó como medio hipnotizado por la cabeza de la chica y comenzó a acariciarla como si fuera un perrito. Rápidamente, Graham mencionó que el prota era tal y como el profesor lo decía, que era un galán innato con las chicas menores. Pero lo que pasaba era que Allen estaba acostumbrado a tratar con ellas. En fin, el prota se reunió con el duque Walter Howard, quien le explicó que en realidad su labor es hacerle cambiar de idea a Tina en cuanto a la academia. En otras palabras, Allen tiene que convencer a la hija del duque para que no vaya. A ver, resulta que en el reino hay 4 ducados y debido a su invaluable ayuda en la fundación de la nación, a ellos se les confirieron vastas tierras al norte, al sur, al este y al oeste. La familia de los Howard han estado a cargo de las tierras del norte por generaciones y también gozan de una gran reputación militar. No obstante, todo eso acabará en la generación de Walter, porque él solo tiene 2 hijas, además de que la madre de Tina murió cuando ella era pequeña. Stella es la hija mayor de Walter y logró entrar en la academia, pero no tiene mucho talento para la magia, y es muy improbable que ella logre dominar la magia suprema que el linaje de los Howard ha heredado. Y como si esto no fuera suficiente, Tina, la hija menor de Walter, no tiene habilidad alguna para la magia, pues aunque ella posee maná, no puede conjurar ni el más básico hechizo. Como Tina tiene un gran sentido del deber, cree que como miembro de la casa Howard es su obligación entrar a la Academia Real y aprender magia y esgrima, aunque ella también podría elegir otro camino, y ese camino es el de la herbolaria. Resulta que Tina, tan solo leyendo los libros que había dejado la difunta esposa de Walter, comenzó a cultivar plantas y empezó a investigar cómo hacerlas crecer en esa zona. Las investigaciones de Tina son muy valiosas para el ducado, y por eso a Walter le gustaría que ella se quedara allí y siguiera con su camino de la herbolaria. Allen comprendía la situación, sin embargo le dijo al duque que en su opinión era mejor dejar que Tina eligiera el camino que ella deseara, por lo que le preguntó al duque que si él dejaría que Tina asistiera a la Academia Real si ella se volvía capaz de usar magia a un nivel suficiente. Walter le prometió a Allen que si eso era así, él no se opondría a que Tina fuera a la academia. Más tarde, el duque dio un pequeño banquete por la llegada de Allen, y ahí fue cuando él oficialmente fue presentado a Tina. En eso, el duque le pidió a Allen que le enseñara a Ellie también, pues ella era la nieta del mayordomo Graham y la única heredera de los Walker, quienes habían servido por generaciones a los Howard. Allen, sabiendo que entonces Ellie también iría a la academia, le preguntó qué era lo que quería hacer. Ella, como toda una maid, respondió que haría lo que él le ordenara, pero Allen no se refería a eso. Le preguntó a la rubia que si a ella le gustaría ir a la Academia Real junto a Tina.
Ellie le contestó que a ella le encantaría, pues quiere muchísimo a la señorita Tina y por algo es su doncella. Entonces Allen, acariciándole la cabeza a Ellie, le dijo que esperaba que ellos se llevaran bien. Enseguida, la rubia le pidió al profesor Allen que la tuteara y le dijera por su nombre a secas. Tina también se copió y le dijo lo mismo al prota, por lo que él estuvo de acuerdo. En eso llegó un gato negro. Él se llama Anko y es familiar del profesor que había recomendado a Allen. Al día siguiente, el prota fue al cuarto que estaba en el invernadero para empezar la clase con Tina, pero la chica, antes de que él empezara, le recordó que ella le prohibía que le llamara Alteza o Lady, y también le prohibió a Allen mentir, pues ella estaba preparada para escuchar lo que fuera, aunque sea doloroso. El prota, sabiendo que de seguro el que Tina no pudiese usar magia ha herido muchos sentimientos, decidió no empezar las lecciones todavía y primero hacerle un examen escrito a la chica. De todas maneras, eso no sería pérdida de tiempo, porque el examen de ingreso a la academia tiene una parte escrita, una entrevista y una prueba de magia. Así Tina contestó el examen, y resultó ser que ella era tan inteligente como Lydia, la hija mayor de los Leinster, el Ducado del Sur, y de quien Alem no se puede librar. Lydia es conocida como la Dama de la Espada, pero también era muy estudiosa. Ella se graduó con honores de la academia y la universidad, posee mucho maná y logró dominar el hechizo supremo Ave de Fuego. Por lo que en niveles de conocimiento, Tina está al mismo nivel que Lydia. Al día siguiente, Alem le dio la buena noticia a la Peliazul, que ella ya está lista para probar el examen escrito de la academia. Incluso podría ser la mejor de la clase, por lo que le dedicarán un mínimo tiempo a lo escrito, y a partir de ese momento se centrarían en practicar magia. La Peliazul no tiene mucha esperanza, porque ella lo ha intentado muchísimas veces. Hasta ahora ha tenido muchos maestros y siempre acaba decepcionándolos, por lo que ella tampoco se tiene un poquito de fe. Alem le confesó a Tina que él también ha decepcionado a otros. La Peliazul no puede creerlo, porque el profesor había dicho que él era muy talentoso. Además, Alem es conocido como el cerebro de la Dama de la Espada, lo que quiere decir que él es igual de famoso que Lydia. El prota le explicó que solo hablan de él, porque es el único que aguanta las locuras de la pelirroja. El prota en realidad tiene mucho menos mana que el resto, y está seguro de que él solo pudo ir a la universidad por su habilidad de mantener vigilada a Lydia. Enseguida, Alem le preguntó a Tina que si ella en realidad quería ir a la academia y nadie la estaba obligando. La chica contestó que nadie la estaba obligando. Ella quería ir a la academia por voluntad propia, y aunque también tenía la opción de seguir estudiando sus plantas y las adora, ella quiere ir a la academia porque cuando era pequeña su madre solía leerle un cuento, y por ello ella siempre ha anhelado usar la gran magia que los héroes tenían en la historia. A Tina le gustaría algún día ser capaz de dominar ese tipo de magia. Alem sabía que ya no quedaba nadie que pudiera usar la gran magia, pero intentaría todo lo posible para que ella lo lograra. En eso llegó Ellie con el candelabro que Allen le había pedido, pero como ella es tan torpe, se cayó. Afortunadamente, él pudo sostener a la chica y con su magia impidió que el candelabro cayera al piso. Ahora sí, empezando la lección, la Peliazul, por petición del profesor Allen, comenzó a contar que los elementos mágicos básicos son fuego, agua, viento, tierra, relámpago, luz y oscuridad. Absolutamente todas las personas nacen con una afinidad a alguno de estos 7 elementos, fijando así las fortalezas y debilidades del individuo. En el caso de la familia Howard, ellos se especializan en magia de agua y viento, y como ellos las pueden combinar, pueden generar magia de hielo. Sin embargo, lo que Tina dijo es solo la mitad correcto, porque cuando Alem calentó el auto usó 3 tipos de magia, la de agua, la de fuego y la de viento. Pero según se enseña, el fuego y el agua son opuestos y no encajan con la idea de que uno es fuerte y el otro no. Por lo que Allen teoriza que no existe la afinidad con elementos específicos. Es así que él les pidió a las chicas que abrieran sus mentes y probaran distintos elementos. Ellas tendrían que usar los 7 elementos mágicos básicos y el hielo sobre las 8 velas. Como Ellie podía usar un poco de magia de fuego y de viento, ella fue quien prendió las velas. Alem se dio cuenta que Ellie tenía mucho talento, pero ahora era el turno de Tina, y aunque ella lo intentó y tenía un buen flujo de maná y la fórmula del hechizo era impecable, no pudo hacerlo. La Peliazul se disculpó con el prota, sin embargo él dijo que no tenía por qué disculparse, y como ella tiene maná, ellos solo deben averiguar por qué no se activa. De esta manera, él pasó a hacerle una demostración a las chicas, haciendo que cada vela tuviera un elemento mágico. Esto las dejó sorprendidas. Sin embargo, para Alem, ese tipo de cosas no eran difíciles una vez le encontraba el truco. Por otra parte, Lydia había leído la carta de Alem y prometió que no lo perdonaría porque él ni siquiera le había pedido permiso. Volviendo con Allen, resulta que la gente es capaz de usar magia porque posee maná y se ha esforzado e investigado formas de dominarla. Pero esa no es toda la verdad, porque aunque los estudios han avanzado y cada vez hay más gente que usa magia, al mismo tiempo, cada año hay menos gente que puede usar magia avanzada, y lo mismo pasa con la magia suprema de cada ducado.
Por ejemplo, el ave de fuego, el lobo de ventisca, el dragón del vendaval y el tigre supremo del rayo, pocos pueden usarlo y han perdido parte de su potencia. Entonces, aunque todos los estudios y mejoras que se han hecho desde la Guerra del Señor Oscuro hace 200 años no han sido en vano, sí han provocado una caída en la cantidad de la magia. Allen tiene su propia teoría de que los humanos pueden usar magia gracias a elementales invisibles que les prestan sus poderes. La cosa es que Tina sabía que los experimentos habían desmentido esa teoría, porque aunque los elementales deberían ser más fuertes en volcanes, la potencia de la magia de fuego siempre fue la misma, y por el contrario hubo casos donde la magia de agua se fortaleció allí. Sin embargo, Allen sostiene que eso no es suficiente para asegurar que el experimento funcionó. El prota piensa que si los elementales existen, duda que las afinidades les importen mucho. No obstante, la mayoría de las fórmulas mágicas de hoy en día se basan en activar un elemento en particular. Y como cree que los elementos se cansarían de que los humanos una y otra vez les pidan lo mismo, él intenta cambiar las fórmulas mágicas y aumentar los espacios en blanco. Por lo que a él también le gustaría que las chicas probaran estas nuevas fórmulas mágicas. Como Ellie ya puede usar magia de fuego y viento, ahora debería intentar con otros elementos. De esta manera, la rubia intentó con un poco de magia de agua, pero como no le funcionó, ella rápidamente se disculpó con Allen. No obstante, el prota la alentó a que lo intentara otra vez. Entonces ella una vez más lo intentó, y esta vez fue todo un éxito porque pudo generar una gotica de agua. La siguiente en intentarlo fue Tina, pero una vez más falló. En la noche, Allen fue a la biblioteca para investigar un poco más sobre el estado de Tina, porque ella de cierto tiene maná, pero hay algo que impide que ella active su magia. En eso, Tina también llegó a la biblioteca buscando el libro de compendio de ciencia mágica. Pronto, como ella lo encontró, la maid le mencionó a Tina que ella era realmente igualita a su madre, pues le gustan los libros y es tan estudiosa como ella. Cambiando un poco de tema, ella le preguntó a Tina que qué clase de persona era el nuevo tutor. Tina le contó que a Allen le gustaba molestarla, sin embargo, él es sumamente amable. Así, Tina se adelantó a salir de la biblioteca y la maid, quien se había quedado, se había dado cuenta que Allen estaba allí. Ella se llama Shelley Walker y es el ama de llaves de esa casa. Ya que ella se había encontrado con Allen, le dijo al prota que Tina era una joven muy inteligente y esforzada. Sin embargo, por el hecho de que ella no puede usar magia, los tutores anteriores la habían menospreciado antes de irse, y cada vez que eso pasa, Tina sale herida y se va a llorar en secreto. No obstante, ella nunca ha abandonado su deseo de entrar a la Academia Real. Por eso, cuando la niña se enteró de que el prota iría hasta allí, no cabía la felicidad. En realidad, Tina admira mucho a Allen y a Lydia, por lo que Shelley le pidió al prota que ayudara a Tina. Allen le contestó a la maid que no debía preocuparse, pues es por eso que él está allí, y de paso él aprovechó para pedirle un favor a Shelley. Al día siguiente, Tina estaba muy enojada y pidiéndole una explicación al prota por el paseo que él había dado esa mañana junto con Ellie, pero es que no estaban dando ningún paseo, él solo estaba ayudando a la pequeña maid a recoger unas verduras. Rápidamente Tina le preguntó a la rubia que qué era lo que sentía por el profesor Allen, pues ella no estaría solas con él tan temprano si no lo quisiera. Enseguida, Ellie le contestó a Tina que ella sí quiere al profesor Allen, sin embargo, quiere más a su abuelo, a su abuela y a ella. Esta respuesta hizo que Allen soltara la risa y comentara que ellas dos se llevaban tan bien que parecían hermanas, y diría que la hermana mayor sería Tina, aunque en realidad Ellie es un año mayor que la peli azul. A la rubia no le gustó nada esto, entonces, haciendo puchero, le dijo a Tina que si eso era así, entonces no dormiría con ella la próxima vez que escuchara tronar. En fin, siguiendo con la lección, Allen hizo que las chicas tocaran a Anko para que pudieran percibir su flujo de maná y la magia oscura de él. Luego de esto, Ellie probó a usar magia oscura, pero no pudo. Entonces, rápidamente fue el turno de Tina. Así, ella también lo intentó, pero como se esperaba, no lo logró. Entonces, Allen le dijo a la chica que no se deprimiera y les mostró cómo se hacía. Así, él sacó una réplica de Anko chiquita, pero como ambas chicas querían sostener al gatito, Allen hizo otro y le dio uno a cada una. Más tarde, al prota le había llegado una carta, y resulta que era de Lydia. En esta, la pelirroja le escribió al señorito fugitivo, es decir, a Allen, que ya se había enterado de todo, pero si quería trabajo, podría haber ido a su casa, y no tendría que haber ido a los Hogwarts. Resulta que Lydia había visto a Tina unas cuantas veces y ya sabía de su caso. La pelirroja sabía que sería difícil, incluso para Allen, tratar de ayudar a Tina. Sin embargo, ella estaba consciente de que si el prota usaba aquel método secreto, tal vez funcionara, pero ella se lo prohibió rotundamente al prota, pues él no lo podía usar con nadie más que con ella. Por otra parte, una información que Allen le había ocultado en la carta que le había escrito a Lydia era sobre lo del examen para hechicero de la corte. Sin embargo, ella ya se había enterado, por lo que le dijo que no se atreva a ocultarle cosas a ella, que es su ama. En fin, ellos se debían reencontrar en los exámenes de la Academia Real, por lo que Lydia le escribió a Allen que ni siquiera pensara en huir porque ella lo encontraría y lo haría papilla.
Como postdata, la pelirroja le pidió a Allen que al menos le escribiera una carta cada semana. Tanto Tina como Ellie se habían enterado de que Lydia le había escrito al prota, por lo que pensaron que la pelirroja extrañaba muchísimo a Allen. Sin embargo, él dudaba que Lydia tuviera razones tan adorables. Continuando con la clase, los resultados de las nuevas fórmulas ya se estaban notando principalmente en Ellie, porque aunque Tina lo intentaba, no resultaba. Sin embargo, por alguna extraña razón, Allen se dio cuenta que luego del intento fallido de la peli azul, habían algunos pequeños fragmentos de hielo, lo que quería decir que ella estaba a un paso de poder activar sus poderes. Fue así que el prota se fue a seguir investigando, porque si la ciencia mágica actual no explicaba su causa, tendría que buscar en los textos más antiguos. Más tarde, el prota se encontró con Ellie, entonces ella lo llevó a su cuarto y le ofreció un poco de té. Rápidamente, el prota le dio las gracias a la chica muy formalmente, por lo que ella empezó a hacer un drama, pues él le había prometido llamarla Ellie a secas. Rápidamente, el prota se disculpó con ella y volvió a decirle Ellie como de costumbre. Entonces, la rubia aprovechó el momento y le agradeció al prota, porque el otro día sus abuelos la habían llamado y le habían dicho lo mucho que la amaban. Y no solo porque ella fuese lo único que les quedaba de su hija y del esposo de ella, sino que ellos la amaban porque ella era su familia. Allen, al saber esto, se alegró mucho, porque resulta que el favor que él le pidió a Shelly fue que ellos le dijeran lo mucho que la amaban, porque aunque la rubiecita tenía mucho potencial y talento, todavía no lo había podido explotar todo porque no tiene mucha confianza en sí misma. Así que si ellos le daban amor familiar, sería un gran apoyo para Ellie. Resulta que la rubiecita había perdido a sus padres cuando era muy pequeña, entonces cuando se quedó sola, los Howard la recibieron y fue a vivir allí. El día que ella llegó a la mansión, había mucha nieve y hacía frío, pero desde que ella puso un pie allí, la pequeña Tina la seguía a todos lados sin parar. Ella en esos momentos había acabado de perder a su madre, por lo que Ellie piensa que ellas dos se parecen mucho, pues ella también tenía miedo, porque a pesar de ser la heredera de los Walker, hace todo mal. Fue por eso que ella pensó que no había lugar para ella en ninguna parte. Sin embargo, una vez ella se armó de valor, y fue cuando le dijo al amo que ella también quería entrar a la Academia Real. Allen, sabiendo que la chica había sido muy valiente por haberse abierto camino con sus propias manos, le dijo que confiara más en sí misma, pues no estaba sola. Al día siguiente, la rubiecita al fin pudo crear magia de hielo. Sin embargo, ella no había tenido mucho avance en la magia de relámpago y la de luz porque le daba miedo. Y en cuanto a la magia oscura, tardaría un poco más, aunque Anko le está ayudando en eso. Allen, al saber esto, creyó que ellos ya podrían pasar a la práctica para el examen con Ellie, pero todavía faltaba Tina. Entonces, rápidamente fue el turno de la pelea azul, y una vez más falló. Ella ya estaba harta de que no pudiera hacerlo, sin embargo contenía su rabia, porque Allen le decía que todavía había tiempo para probar con otras fórmulas. La cosa es que cuando el prota veía a Tina sufrir así, empezaba a dudar de sus ideas. Así, él más tarde le informó al duque que Tina aún no podía usar magia. Sin embargo, él todavía no empezaba a convencerla de que dejara la idea de ir a la academia, porque en los casos donde las personas no pueden usar magia, pero sí tienen un gran talento académico, se les puede permitir el ingreso como un caso especial. El duque obviamente ya lo sabía, pero lo que pasa es que ese camino es muy duro y Allen lo sabe. Si por alguna razón la hija de los Howard llegara a ingresar sin poder usar magia, ella sería el blanco de las burlas de los idiotas, y él, como su padre, no quiere que su niña salga aún más herida, por lo que le pidió a Allen que si la situación no mejora, entonces convenciera a Tina de no ir a la academia. Más tarde, él se dio cuenta que la pelea azul estaba practicando, entonces decidió quedarse a acompañarla. Así la chica siguió con lo suyo, y él se dio cuenta que la cosa se estaba poniendo extraña, porque últimamente los círculos mágicos de Tina se desvanecían antes de siquiera poder comprobar las fórmulas. Era como si algo la estuviera rechazando. Allen sabía que el problema no eran las fórmulas, entonces se quedó investigando toda la noche, porque rayos Tina no lograba activar la magia. Debido a esto, Allen al día siguiente se levantó tarde, entonces rápidamente fue al lugar donde daba clases, pero allí se encontró a Tina dormida. Probablemente ella se quedó practicando hasta tarde, así que él solo se sentó a leer su libro. Pero Tina en eso se despertó y le preguntó a Allen si estaba leyendo ese libro para ayudarla. Él obviamente le mintió diciéndole que no, pero esto hizo enojar a Tina, porque ella sabía que Allen se quedaba leyendo hasta altas horas de la noche. Incluso esa mañana él ni siquiera bajó a desayunar, y ese mes él se ha leído cientos de libros para poder ayudarla. Y todos los días piensa en nuevas fórmulas mágicas para ella. El prota le dijo a Tina que no había problema, pues a él le gusta mucho leer y también mejorar fórmulas mágicas. Sin embargo, la pelea azul, ya harta de todo eso, le pidió al profesor que se enojara con ella y la culpara de todo, pues ella sabía muy bien que no podía usar magia porque no tenía talento para eso. Así Tina comenzó a llorar, porque ella admiraba mucho a Allen, lo quería y también adoraba a Ellie, pero es que cada vez que él felicita a la rubia cuando mejora, ella empieza a sentir cosas horribles. Así, de un momento a otro, Tina comenzó una tormenta de hielo, y aunque Allen intentó llegar hasta ella, la pelea azul se había encerrado en un iglú.
Alem se dio cuenta que el maná de Tina estaba fuera de control. Sin embargo, se preguntaba por qué, de repente, si hasta ahora ella nunca había logrado activarlo. Pero lo peor era que si las cosas seguían así, ella correría peligro. Así que el prota le pidió a Ellie que fuera por Graham, por lo que ella de inmediato obedeció, y Alem se quedó intentando hacer algo con la ventisca. Pero con su magia era imposible abrirse paso. Además de todo el caos a su alrededor, el prota sentía una sensación terrible como si le aplastaran el corazón. Entonces él se dio cuenta que allí había alguna fuerza desconocida. Llegados a este punto, aunque Alem no quería hacerlo, él tenía que sacar su as bajo la manga. De esta manera, él comenzó a llamar repetidas veces a Tina, quien dentro de su caparazón de hielo lo escuchó y le preguntó qué estaba pasando. Alem le explicó a Tina que en ese mismo momento su maná estaba fuera de control y si seguía así se agotaría y en el peor de los casos ella podría morir, por lo que ahora él conectará su maná con el de ella, para que de esa forma él pueda controlar el flujo. Tina no estaba segura de que sí eso funcionaría, pero resulta que Alem ya lo había hecho antes, y aunque eso no es muy agradable, él le pidió a la chica que unieran sus manás. La Peleazul rápidamente aceptó porque confiaba plenamente en Alem. Entonces, él comenzó a conjurar el hechizo mientras pensaba que confiar el maná a otra persona es lo mismo que dejar su vida en sus manos. Y en ese momento, su Alteza Tina estaba arriesgando su vida por él, por lo que debía hacer lo mismo y salvarla. Rápidamente, Alem la encontró, pero la cosa es que la cantidad de maná de la chica era descomunal. Su potencial estaba al nivel de Lidia o incluso tal vez sea mucho mayor. En eso, Alem comenzó a escuchar los pensamientos de Tina, donde se preguntaba una y otra vez por qué no podía usar magia, y se decía que era la hija indeseada e inútil de los Howard, por lo que a veces ella desearía no haber nacido. El prota está pudiendo escuchar los pensamientos de Tina, porque la conciencia de ella está fluyendo dentro de él, por lo que Alem podía escuchar la tristeza de la chica y los ruegos de ella para que sus padres la perdonaran. Enseguida, el prota llamó a Tina una vez más, y cuando la chica escuchó su voz, de dentro de ella salió una especie de dragón de hielo. Alem se dio cuenta de esto, y también se percató de que la ventisca se había calmado un poco. Entonces, él creyendo que ese dragón lo estaba intentando ayudar, él sacó su ave de fuego que había aprendido de Lidia. Este de inmediato logró descongelar el hielo que rodeaba la Peleazul. Alem, aliviado de que ella estuviese bien, la abrazó, pero en eso, él vio que el dragón azul se iba, diciendo que por fin había conocido a una llave. La cosa es que Tina no había visto ni escuchado nada dentro de la ventisca, solo la voz de Alem. Rápidamente, la Peleazul mencionó que se sentía muy extraño estar unida al prota. Ahí fue que Alem se dio cuenta que él todavía no había deshecho la magia. Entonces, rápidamente lo hizo y se iba a levantar a llamar a Ellie, pero Tina le pidió al prota que no lo hiciera y que en su lugar la siguiera abrazando, al menos por un tiempo más. Enseguida llegó la rubia, quien se alegraba mucho de que Tina estuviera bien. Por su parte, Alem recordó que Lidia le había prohibido usar eso con alguien más, pero como él tuvo que hacerlo, ahora le toca idear alguna excusa para la pelirroja. De inmediato, el prota se desmayó y luego de que recuperara fuerzas durmiendo un rato, quiso levantarse. Sin embargo, las chicas no lo permitieron. Tina, preocupada, le preguntó a Alem que si eso le había pasado porque habían unido sus manás, pero él le contestó a la chica que no debía preocuparse, pues él solo está cansado. Además, que a ella le debió haber sorprendido porque ellos al haberse unido podían saber lo que el otro pensaba y sentía. Hablando de eso, Tina recordó que ella había escuchado al prota llamarla en su mente como su alteza, por lo que ella volvió a regañarlo. En fin, cambiando de tema, Alem había descubierto otras cosas sobre esa habilidad, como por ejemplo que él podría controlar el maná de aquel al que estaba unido y que la cantidad de maná que él podía usar dependía del otro hasta cierto punto, y que también es muy fácil volverse a unir con alguien con quien ya lo había hecho. Hasta el momento, el prota solo ha unido su maná con el de su hermanita Karen, con el de Lidia y con el de la Peleazul. Sin embargo, como ese poder es muy peligroso, por el simple hecho de que él puede usar el maná de la persona con la que se une, le pidió a Tina que lo que había pasado quedara solo entre ellos dos, y ni siquiera Ellie lo podía saber. En la noche, Alem se preguntaba qué era esa cosa que estaba dentro de Tina y qué relación tenía con la chica, por lo que decidió empezar a investigar. Al día siguiente, a los chicos les destinaron otro lugar para que ellos entrenaran magia, así que la primera en estrenarlo fue Tina, pero ella con su magia de hielo rompió el techo del lugar. Alem, al ver la potencia de la magia de la chica, pensó que tal vez esa criatura en el interior de ella era la que había impedido que ella activara su magia. Enseguida, el prota le mencionó a Tina que a partir de ese momento ella aprendería a regular su maná. Sin embargo, ella estaba tan feliz de que pudiese usar magia que abrazó al prota. Por su parte, Ellie también estaba muy feliz por la Peleazul. Entonces, Alem les mencionó a las chicas que si ellas practicaban un poco más, podrían manejar su magia a su antojo. Y si lo hacían, podrían ir juntas a la Academia Real. A él le gustaría contarle cuanto antes al duque del progreso de su hija, pero todavía no se va a poder porque él está ausentado por un tiempo debido a sus deberes oficiales.
Días después, un rubio le preguntó al profesor del prota que si tenía noticias sobre Alem. A él, en ese momento, justo le había acabado de llegar una carta de él, donde le decía que era el sexto profesor que más ha perdido apostando, por lo que él mencionó que tendrá que pedirle a Alem que se retracte por eso. En fin, en dicha carta, el prota le contó que su alteza, Lady Tina, por fin había logrado activar su magia. Y por ello, él está pidiendo el favor que envíe los pergaminos para barreras antihielo del ejército, porque si no, a ese paso, su dulce discípulo, es decir, él, acabará convertido en una estatua de hielo antes de poder regresar. Al profesor no le será fácil conseguir dichos pergaminos, sin embargo, le impresiona que Alem lograra despertar las habilidades mágicas de la hija del duque. Aún así, está orgulloso, porque ese es su alumno. Volviendo con el prota, él todavía no logra encontrar información sobre qué era esa criatura. Sin embargo, le intriga que en todos los libros que él ha buscado siempre aparece el mismo sello. En fin, al día siguiente, Ellie probó a usar magia oscura, pero el hechizo no le salió. Entonces, Alem le aconsejó que intentara crear una imagen más concreta, como por ejemplo que recreara lo que ella siente al tocar a Anko. Así, la rubia una vez más lo intentó y fue todo un éxito. De inmediato también fue el turno de Tina, pero su magia volvió a quebrar el techo, por lo que Alem le aconsejó a la chica que debería intentar contener su maná conscientemente. Por su parte, como Ellie iba avanzando bien, ella empezaría con las prácticas de combate. Rápidamente, Tina comenzó a quejarse con el prota, porque él es muy considerado con Ellie, pero con ella no. El prota le explicó que él no podía consentirla durante las prácticas de magia. Además, él no debe ser amable con alguien que rompe el techo cada vez que practica magia. Sin embargo, Tina comenzó a reclamarle, diciéndole que él también debería ser amable con ella. Esta actitud de la peli azul hizo que el prota pensara que ella cada vez se parecía a Lidia, y pensando en ella, se dio cuenta que la chica no le ha enviado cartas. En fin, más tarde Ellie y Graham estaban en una práctica de combate, donde ninguno de los dos hacía movimientos innecesarios. La rubia iba por muy buen camino, entonces fue el turno de Tina para que ella practicara el controlar su magia. Más tarde, Alem le comentó a Graham que últimamente él no ha podido ver al duque y siente como si él lo estuviera evitando. En la noche, Alem reunió todos los libros que tenían el mismo sello, pues tal vez allí estaba la clave para que él pudiera comprender la magia de Tina. En eso, él recordó que el dragón de hielo había mencionado algo sobre una llave. Sin embargo, antes de que él pudiera seguir pensando en esto, llegaron las dos chiquillas porque la rubia no podía dormir. Entonces, él les dio algo de leche caliente y les pidió que no hicieran ruido porque él estaba investigando algo. Así, el prota volvió a lo suyo, donde se dio cuenta de que los libros con el sello tenían algo en común. Pero antes de decirnos qué era ese algo, él se dio cuenta que las dos pequeñas ya se habían dormido. Entonces, él mencionó que le gustaría que ellas entraran juntas a la academia, y su familiar Anko estaba de acuerdo. Al día siguiente, el duque mandó a llamar a Alem y le dijo que después de mucho pensarlo, él había decidido no permitir que Tina realizara el examen de la academia. El prota obviamente le preguntó por qué, pues él no tenía dudas de que la peli azul podría aprobarlo en los primeros lugares. El duque no le contestó la pregunta al prota, y en su lugar le dijo que él jamás podrá agradecerle lo suficiente todo lo que ha hecho por su hija, pues él nunca pensó que Tina lograría usar su magia, y eso lo ha sorprendido bastante. Pero eso no cambia su decisión, porque sí, es verdad que Tina logró usar su magia. Pero desde entonces ha pasado muy poco tiempo, y aunque ella logre entrar a la academia, solo le causaría problemas al resto. Alem le explicó al duque que en pocos días la peli azul había empezado a controlar sus poderes. Walter le mencionó al prota que ese no era el único problema, sin embargo ese asunto no le pertenecía a él. El prota, un poco enojado, le dijo al duque que disculpara su descortesía, pero que no se hiciera el tonto porque él no tenía idea de nada, pues ese problema no solo le pertenece a él, sino que también es algo que quería Rosa Howard, la madre de Tina. Walter le dijo al prota que qué iba a saber él sobre lo que quería su esposa. Entonces, el prota le explicó que lo supo al ver los libros de la biblioteca. Resulta que todos los textos sobre magia de hielo tenían el mismo sello, el sello de la señora Rosa. Ella seguramente los habría puesto ahí, pensando en cómo ayudar a su hija a hacer florecer sus poderes. Ella tuvo fe en que si ella no podía hacerlo, alguien lo haría en su lugar, y los sellos lo demuestran. Así, Alem le pidió al duque que por favor reconsiderara su decisión, pues él no quería que Tina abandonara sus sueños. Walter estuvo de acuerdo, pero con una condición, y era que las chicas tendrían que hacer una prueba final. Y aunque lo normal sería que el duque las examinase en persona, como él está tan ocupado, en su lugar las chicas tendrán que luchar contra un hechicero poderoso. Ellas alcanzaron a preocuparse un poco, sin embargo Alem les dijo que todo estará bien, pues él sabe que las dos podrán aprobar, porque son sus alumnas y él está orgulloso de ellas. Las chicas al escuchar esto se pusieron muy apenaditas, pero dejando esto de lado, ellos de inmediato comenzaron las prácticas. Días después, ellos seguían entrenando. Ellie con sus ataques pudo acorralar al prota para que éste cayera en la trampa de Tina.
La cosa es que las dos se distrajeron y entonces rápidamente Alem se soltó y cuando las atacó con magia salió humo. Esto hizo que las chicas no pudieran ver nada y así el prota se alzó con la victoria. Rápidamente, Alem les dijo que la trampa de Tina estuvo bien ejecutada y los ataques de Ellie cuerpo a cuerpo cada vez se volvían más precisos. Sin embargo, a ambas todavía les faltaba mucho, pues en la prueba final ellas lucharían contra un gran hechicero elegido por Walter, por lo que las niñas deberían pelear con todas sus fuerzas. En fin, lo que importa es que ahora ya falta más poco para la prueba. Sin embargo, Alem les enseñará todo lo que necesitan para entonces. Más tarde, Tina y Ellie se estaban dando un baño, pero no sabían si podían ganarle al profesor Alem antes de que llegara el día de la prueba. Lo bueno es que Ellie, aparte de su magia, también tiene las artes marciales que le enseñaron Graham y Shelly. En fin, las dos chicas prometieron esforzarse y ser tan grandiosas como el profesor Alem, por lo que debían ir juntas a la Academia Real sea como fuera. En eso, la rubiecita se desmayó por permanecer mucho tiempo en el baño. Entonces, Alem la estaba refrescando con su magia. Y no solo ella recibió su atención, sino que él también usó magia de viento en Tina para secarle el cabello. El prota mencionó que antes solía secarle el cabello así a menudo a su hermana menor. Y aunque no lo parezca, es una buena chica. Aren, la hermana del prota, en este punto ya iba a la academia. Así que si Tina y Ellie lograban entrar, ella sería su superior. Al día siguiente ellos volvieron a entrenar con las mismas reglas de la vez anterior. El que acertara un ataque primero ganaba. De esta manera comenzó el combate y las chicas estaban más motivadas que nunca porque el ataque de Ellie fue bastante poderoso y el de Tina ni se diga porque ella de una sola vez disparó un montón de trozos de hielo. Alem fue capaz de esquivarlos todos, pero enseguida se dio cuenta que las chicas querían crear una cortina de humo y no se equivocaba porque enseguida él fue atacado por Ellie. Alem logró esquivarla, pero la rubia comenzó a atacarlo con magia oscura, y en eso, de un lugar inesperado, llegó un ataque de hielo de Tina, que le dio en el brazo del prota. Así, las chicas ganaron el combate, y estaban tan felices que querían seguir practicando con el prota, pero él les dijo que ahí se acababa el entrenamiento, porque como mañana era la prueba final, ellas debían guardar energías. En la noche, Alem seguía buscando, pero todavía no encontraba nada sobre la identidad de la criatura que había visto esa vez. En eso llegó Tina, que no podía dormir, y un poco triste le preguntó a Alem que si de verdad ellas no pasaban la prueba, entonces no podrían ir a la academia. El prota le contestó a la chica que de seguro eso no pasaría. Estas palabras hicieron muy feliz a la peli azul, entonces ella decidió contarle al prota que en el cuento que su madre solía leerle cuando era pequeña, aparecían un león envuelto en llamas, el Quilín flameante. También un pájaro verde que sanaba heridas, el tempestuoso Martín Pescador, y el ave de hielo que todo lo congelaba, la grulla glacial. La gente decía que tenía forma de grulla, pero esta es un ave que ya no existe. Sin embargo, Tina está segura de que la gran magia sí existe y por eso quiere ir a la capital y a la Academia Real. Porque después de todo, esa es la historia que su madre le dejó y por eso quiere demostrar que es real. Esta es la primera vez que la peli azul le cuenta todo eso a alguien. El prota se siente agradecido y honrado por esto, entonces le dio un libro a Tina y le explicó que todos esos meses él ha estado leyendo libros que había en la librería, entre ellos él había encontrado varios que tenían un marcapáginas, y en todos esos libros se describían fórmulas mágicas de la magia de hielo. Estos libros tenían el mismo sello en la última página. Rápidamente, cuando Tina vio el sello, se dio cuenta que era de su madre. Entonces, Alem le dijo que aunque él no pudo conocer a la señora Rosa en persona, cuando él ve las notas que dejó, le queda más que claro que le preocupaba qué pasaría con sus hijas. Es más, los hechizos que Alem le ha enseñado a Tina son versiones mejoradas de las notas de esos libros. Tina estaba tan conmovida que le prometió al prota que ella ganaría cueste lo que cueste. Al día siguiente, en el lugar de la prueba, Alem tuvo que irse a las gradas porque no podía intervenir. Por su parte, Shelly le dio a Tina un bastón. Y resulta que dicho báculo era de la madre de la peli azul, porque ella le había encargado a Shelly que le diera ese báculo a la peli azul en caso de que ella hubiese podido aprender magia. Tina, al ver el báculo de su madre, supo que ya no tenía nada que temer. Entonces, Shelly se alegró tanto que empezó a llorar, porque por fin había podido cumplir con su labor. Ellie la iba a consolar, sin embargo, Shelly le mencionó a la rubiecita que creía mucho en ella. Más tarde, las dos se encontraron con el hechicero al que se iban a enfrentar. Sin embargo, ese hombre era el papá de Tina. La cosa es que él estaba usando una máscara con magia para ocultar su identidad. Rápidamente, Graham levantó una barrera para que los oponentes pudiesen luchar a gusto, y así dio inicio al combate. Rápidamente, Ellie y Walter empezaron el combate cuerpo a cuerpo, y en menos de un segundo, él mandó a la chica a volar. Sin embargo, ella no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que con su magia desestabilizó a Walter, haciendo que el piso se pusiera barroso, y le ancló los pies con magia de hielo. Las fórmulas de Ellie eran muy limpias y variadas, pero ahora era el momento de brillar de Tina, por lo que atacó con múltiples disparos de hielo. La cosa es que esto a Walter no le hizo ni un rasguño, entonces Tina intentó atarlo, pero esto tampoco funcionó.
Las chicas rápidamente pusieron distancia entre Walter y ellas, mientras intentaban ponerle una trampa. Pero como él no cayó, Tina le lanzó un ataque básico y Ellie lo envolvió en una nube con magia oscura. Así, cuando Walter no podía ver, la rubiecita y Tina atacaron al mismo tiempo. Sin embargo, el duque de alguna manera fue capaz de repeler ambos ataques. Walter reconoció que las dos chicas tenían bastante talento, por lo que enseguida conjuró los témpanos gemelos, es decir, un hechizo de magia avanzada. Ellie estaba comenzando a entrar en desesperación, pero Tina la calmó diciéndole que ellas solo debían hacer lo que Alem les había enseñado. Enseguida, el prota desde las gradas también las animó. Entonces, la determinación de las chicas volvió a fortalecerse y entre las dos repelieron el hechizo avanzado de Walter. Resulta que la Peleazul estaba usando hechizos que ni siquiera el prota le había enseñado, cosa que lo dejó sorprendido y a Shelly conmovida, porque ahora esa pequeña ya estaba creciendo. Volviendo al combate, las chicas le pidieron a Walter que se rindiera, pero él no lo iba a hacer y comenzó a conjurar su mejor hechizo. Alem sabía que la barrera no iba a aguantar ese ataque porque todo se estaba empezando a congelar. Entonces él les dio indicaciones a los demás que estaban allí que se fueran, incluso la señorita Shelly. Rápidamente Alem bajó de las gradas y le dijo a Graham que él tomaría su lugar como árbitro, y aunque estar ahí era sumamente peligroso, para bien o para mal, el prota ya estaba más que acostumbrado. De inmediato, Tina se dio cuenta qué clase de hechizo estaba usando su oponente y no podía creer que alguien, además de su padre, pudiese utilizarlo. De esta manera comenzó una recia ventisca, y aunque ellas no sabían cómo responder a ese ataque, no se iban a rendir, porque no podían perder y porque también eran alumnas de Alem. Las dos estaban determinadas a ganar, y en eso vemos como el círculo mágico de Walter salió un lobo blanco. Resulta que esta es la magia suprema característica del ducado de Howard, el lobo de ventisca. De inmediato, Alem le dio a Graham la barrera de uso militar que le habían enviado, para que el mayordomo alzara una barrera doble desde el exterior. Así, el prota le dejó esta misión a Graham y enseguida llamó a sus alumnas. Las chicas le pidieron al prota que no se acercara y que en cambio solo las observara. De inmediato, Walter estaba listo para atacar y Ellie, recordando que Alem le había dicho que tenía un futuro prometedor, conjuró su hechizo de fuego que, aunque impactó en el lobo, no le hizo ni un rasguño. Rápidamente, Tina recordó las palabras de su maestro, entonces conjuró su magia de hielo con la cual pudo dejar congelado al lobo. La cosa es que esto no fue suficiente, porque luego de unos pocos segundos, este logró librarse del hielo. Walter les dijo a las chicas que si pensaban resistirse, al menos debían atacar con la misma magia suprema, y enseguida el lobo las atacó. Afortunadamente, las dos estaban bien. Entonces, Alem le pidió a la Peleazul que intentara recrear la fórmula del lobo de ventisca, pues como ella ya la había visto, podía hacerlo. Tina, con algunas dudas, se quedó mirando su báculo, y mientras tanto, Alem le pidió a Ellie que cubriera la Peleazul. Todo esto se le hizo muy interesante a Walter, pero de inmediato las dos chicas se unieron, y cuando el duque lanzó su lobo al ataque, Tina de alguna manera logró replicar el hechizo. Ahora, en el campo de batalla, habían dos lobos, que luchaban según las instrucciones de su amo. Alem sabía que la fórmula de Tina todavía era muy tosca, por lo que si seguían así, las chicas perderían. Pero la Peleazul aún podía seguir, ella no se iba a rendir. Entonces tomó su listón y lo enrolló en su báculo, porque resulta que en el cuento que su madre le contaba, la dama de hielo enrollaba su listón en su báculo cuando peleaba en serio. Así Tina le pidió a su madre que le diera su poder, y mientras ella era apoyada por Ellie, se pudo ver que salía la forma de una grulla, y esta hizo añicos al lobo del duque. Su magia fue tan poderosa que la grulla salió hasta el cielo, haciendo que nevara. Días después, Alem, Tina y Ellie estaban por partir hacia la capital. Enseguida llegó Walter, un poco golpeado, diciéndole a su hija que ella había aprobado con honores, pues se sintió como si estuviera viendo a su mismísima esposa. El duque le pidió perdón a Tina por todo lo que había hecho, pues él tenía miedo de perderla. Enseguida, la Peleazul abrazó a su padre y le pidió que cuidara de sus plantas. Entonces Walter le pidió a su hija que no se preocupara. Así Tina volvió con Ellie, pues el tren ya estaba a punto de partir. El duque sabía que ese invernadero era muy pequeño para un retoño tan grande como su hijita, y ahora su deber como padre era enviarla al mundo, y sabiendo que de seguro eso era lo que su esposa había querido, le pidió a Alem que cuidara de su pequeña, pero eso sí, que no le pusiera una mano encima, porque si no se las vería con él. Enseguida, el prota también recibió la misma amenaza de Graham, pero les aclaró que sus intenciones no eran esas. Así los tres partieron rumbo a la capital, y aunque pasaron muchas cosas, el prota se alegraba de haberse convertido en tutor de esas dos. Alem le escribió a Lydia todo lo que había pasado, por lo que ahora solo resta que ellos se encuentren en la capital. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.